Mauro, buenas noches. ¿Me escucha? Que te escucho perfecto y claro, querido Nelson. Mil disculpas por estos minutitos, pero me agarraron en un compromiso, pero no podía dejar de estar presente. Así que aquí estoy listo para conversar como cada jueves lo hacemos. Usted es ocupado, pues no, usted echa compromiso nomás ya. Ah, la farándula, los amigos nomás. Cierto. Usted anda nomás con panos, nomás. ¿Con amigos o con la doña? No, con mi familia, con mi Ah, ya, ya. familia. Cumpleaños de un primo, Ah, ok, cumpleaños de un primo. ok. Así que aquí estamos ahí festejándole un poquito. Qué bien. Saludos para Luis G. Arteaga. Bueno, Mauro, el tema de la conversación que hoy estamos acá y la gente pues obviamente también está sintonizada, es en tono relajado hablar un poco de los candidatos, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué piensas tú del personaje ideal o de lo que se necesita para el país? O sea, no solamente lo que la persona necesite, sino lo que el país necesite. Mauro, bienvenido. Yo creo, Nelson, que hay que dividirlo en dos momentos. Primero, la parte electoral, la campaña política, y un segundo momento que es ya la gestión pública, las ejecutorías, las acciones que se puedan tomar en el ejercicio del poder. En un primer momento, para la campaña electoral, en términos de comunicación política, se podría decir que tiene que existir un mensaje construido con dos variables. Por un lado, con una propuesta argumentada, con un contenido racional, es decir, que tú puedas de alguna manera comunicar de forma pedagógica, simple, sencilla, en un lenguaje cotidiano tus propuestas, pero al mismo tiempo hay un segundo componente, que es la parte emocional, es decir, el carisma del candidato o de la candidata, el liderazgo que transmite, qué tanto le conoce la opinión pública, la ciudadanía, cuánto ha penetrado esa imagen entre el electorado y obviamente ya la campaña en sí que vaya a desarrollar. Ahora, esta contienda va a ser muy atípica porque estamos hablando de una campaña para primera vuelta que durará una semana. Sí. Es decir, el tiempo es extremadamente corto para todos los candidatos. Y ahí en ese primer, digamos, en ese primer rubro del análisis, creo que obviamente la Revolución Ciudadana saca ventaja porque es una marca posicionada y porque además existe el precedente de los resultados electorales de las seccionales. Uh -huh. Creo que eso le da un punto de arranque importante, lo cual no significa tampoco que ya exista un triunfo que se dé por descontado ni nada por el estilo. O sea, yo creo que en política hay que ser muy, muy humildes, no actuar con soberbia ni con vanidad. El exceso de confianza es el peor consejero en una Uh campaña política, pero creo que arrancan con ventaja, eso es innegable. Creo ahí sí, atándole con la segunda parte, yo te decía el tema ya de la gestión, de las acciones como gobernante, creo que toda organización política debería buscar un perfil que primero tenga una formación política elemental o mínima. ¿A qué me refiero? Que al menos conozca sobre la realidad social del país, sobre la historia nacional, que entienda ciertas dinámicas, ciertos conflictos sociales, económicos, políticos urgentes de nuestro país y para eso se necesita una formación mínima en lo -huh. político. Y en lo técnico, me parece que también se requiere cierta experiencia en administración pública, Uh -huh. porque tú vas a conducir los destinos de una gran Claro. maquinaria que se llama Estado. Y la situación en la que va a recibir el próximo presidente de los ecuatorianos es un contexto y una situación de crisis. Y ahí cerraría para no alargarme más tres cuestiones que me parece son urgentes. El tema de la inseguridad, Uh -huh. el tema de la salud, el acceso a medicinas, de repotenciar el sistema de salud pública y el tercero, generación mínima al menos de empleo digno. Creo que son las tres grandes cuestiones o los tres desafíos enormes que tendrá durante esos 18 meses ese presidente o presidenta de la República y obviamente se necesita, reitero, tanto formación política como formación técnica, experiencia en administración pública para poder conducir los destinos del país
pero separado del tema de la campaña política, porque en la campaña política más pesa generalmente el tema emocional. No digo que lo racional no sea importante, pero muchas veces pesa más el tema emocional antes que el racional. Y hay que separar esos dos momentos. Capaz tienes un gran candidato en campaña electoral, pero un pésimo gobernante, Claro, un como pésimo Lazo. gestor. Lazo. O claro, o sea, acuérdate de las zapatillas rojas y el Ecuador del encuentro, en Ujú. fin, y mira que como gobernante es un fiasco total. Ujú. Totalmente. Úrsula García, saludos. Nelson y el doctor Mauro. Dice, se requiere un presidente que combata la corrupción, que sea en prioridad la salud, la educación y oportunidades de empleo para todos, que es como lo global y lo general. Mauro, hemos escuchado algo que yo siempre he rechazado, pero que me gustaría, ya lo tocaste, pero podemos profundizar un poquito. El hecho de que muchos candidatos te dicen, yo no soy político. ¿Por qué este discurso de yo no soy político? ¿A quién le están hablando, Mauro? Porque sí, entiendo que existe una gran población que no le gusta la política, que son apáticos, que no sé, yo voy a votar nulo, no me digas de eso, yo quiero ver otra cosa. Esa población, ¿qué tan segura es en su voto? Yo siempre digo que el candidato que les diga a los electores, al pueblo, que no es político, es un candidato peligrosísimo. Y es un candidato del cual hay que desconfiar en exceso, pero profundo, total. Porque de entrada ya tiene una contradicción enorme. Denosta y repudia la propia actividad que él está desarrollando. Porque él, al decir que no es político o que repudia la política, está repudiando la propia actividad que él está ejerciendo. Porque si quieres llegar a ser presidente, alcalde, prefecto, asambleísta, está desarrollando actividad política. Y claro, este tipo de actores que emergen cada vez y cuánto, emergen como resultado también de una crisis del sistema de partidos, porque la gente siente hostilidad hacia la política, siente rechazo hacia la política, desconfía en las instituciones, desconfía en los gobernantes, y este tipo de actores que tratan de deslindarse de la política, pero que al mismo tiempo quieren ocupar un cargo Qué político, fíjate irónico. tú la enorme contradicción, se aprovechan de esta frustración, de este rechazo. Y aquellos que dicen que no son políticos, pero hacen política, son peligrosísimos porque son generalmente los mismos actores que luego te plantean propuestas demagógicas, que te dicen que te van a solucionar los problemas de un día para el otro, los mismos que te ofrecen poco más de cosas inalcanzables o intangibles que son no solo que invisibles, sino cuestiones ilusorias. Eh, Creo que ese es el grave riesgo que se corre con este tipo de prácticas y este tipo de discursos y a veces engancha, porque la Ujú. gente, repito, repudia la política por todo lo que ha sucedido, la corrupción, que es una de las cuestiones que una amiga acabó de Así mencionar, es. que tú lo acabaste de leer. Entonces, claro, en un entorno donde la política está mal vista, a veces se fermenta y se acrecienta este tipo de discursos, pero repito, hay que desconfiar de eso. Es muy parecido a cuando un periodista o un medio de comunicación te dice, somos neutrales No, absolutamente, eso no existe. somos objetivos. La objetividad pura, la neutralidad no existe. Todos tenemos un corazoncito, todos tenemos una visión del mundo, del estado de la sociedad. Huyan de ese periodista, de ese medio de comunicación que les habla de neutralidad y de objetividad pura, así como deben huir de aquel que queriendo llegar a un cargo político dice que odia la política o que no es político. Terrible, terrible. Mauro, ¿qué pasa con estas cosas que ya se empiezan a dar? Justamente el otro día revisaba, no porque la compro, sino porque salió por internet la portada de revista Vistazo y hablaba de los candidatos, ¿no? Y lo ponían en medio y en grande a Otto, y luego el resto venía Villavicencio, venía atrás, 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 y al último, así como para darle un espacio, como para que no se pongan bravos, medio, medio asomando, la Revolución Ciudadana, pero ni siquiera Rabascal o Arau, no. Era un hombre con la cabeza sin cabeza y con la RC, pero así, atrás, atrás de los manes. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Estamos frente a esta avalancha de publicidad que ya pasó para anclar a sus candidatos? No me sorprende en primer término
el comportamiento periodístico de Vistazo. Podríamos igual enumerar otros casos de otros medios de comunicación, prensa escrita, televisiva, medios radiales. Lamentablemente, los aparatos ideológicos del Estado, que en este caso son los medios de comunicación, tienen una clara línea editorial, un sesgo ideológico anclado en posiciones conservadoras, en posiciones de derecha, en Ujú, posiciones ultraliberales en materia económica, y por eso intentan posicionar a los cuadros con los que ellos se sienten representados. ujú. Yo solo les invito a quienes nos están mirando y escuchando esta noche a que por un momento se pregunten si es que en el país, de los 5 o 6 canales de televisión a lo mucho que tendremos a nivel nacional, si es que alguno de esos medios de comunicación se autodefine o se autocataloga como un medio de comunicación progresista o de centro izquierda Nadie. siquiera. Ninguno, porque todos los medios hegemónicos, los grandes aparatos ideológicos, están en poder de sectores empresariales, industriales, financieros, bancarios, que tienen un sesgo ideológico y que defienden principios y valores ultraliberales en lo económico, neoliberales, diría yo, aunque el término o la categoría esté bastante utilizada, y tienen posiciones conservadoras. O sea, Ujú. el tema de Coavisa, por ejemplo, acuérdate tú que en su momento, cuando se discutía en el país sobre la despenalización del aborto en los casos de violación, no tuvieron empacho en traer a activistas internacionales que incluso tenían pasado judicial bastante turbulento. Me acuerdo, le trajeron a esta activista brasileña de extrema derecha, se me va el nombre este momento, que tenía incluso varios juicios, cuentas pendientes con la justicia. ¿Para qué? Para posicionar relatos en términos ideológicos que manipulen a la opinión pública. Y basta ver igual quién dirige ahora el medio de Claro, comunicación. O el sea, noticiero. el medio de comunicación lo dirige quien antes era parte de Cuatro Pelagatos, Ujú, el señor Hernández. Entonces, ujú. creo que ahí a todas luces está plasmado una corriente ideológica. Entonces, esta campaña no va a cambiar en eso. Eh, Van a influir, o al menos van a tratar de influir muchísimo, pero también se van a encontrar con algunas barreras. Primero, que estamos intentando dejar un gobierno de derecha que ha sido un fracaso absoluto. Estamos presenciando y viviendo en carne propia lo que es el desmantelamiento del Estado y estas Ujú. políticas de austeridad, de únicamente precautelar las políticas macroeconómicas, de tener dinero en las reservas internacionales mientras la gente se muere en las puertas de los hospitales porque no hay medicinas. Estamos viendo la ausencia de un Estado fuerte, institucionalizado para poder combatir la inseguridad, la delincuencia, porque los policías ni siquiera tienen chalecos antibalas nuevos, porque les tienen cuenteando desde hace más de un año con eso. O sea, les va a ser muy complicado también por la premura del tiempo, porque esta será una campaña súper corta y las marcas posicionadas van a sacar ventaja. Lo que yo te decía, lo de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, al menos en primera vuelta. Ya luego, si es que hay una segunda vuelta, claro, el escenario es totalmente distinto. Pero, por ejemplo, Mauro, para ese tipo de cosas, ¿creerías tú que lo mejor es que la gente tome una decisión, sea cual sea, en primera vuelta? Yo digo hasta para evitarnos el gasto. O sea, evidentemente lo mejor sería que exista una sola vuelta, ¿no? Incluso en términos económicos, eh, ¿Se creo que sería adelantaría la lo más posición del adecuado. presidente nuevo o igual es en noviembre? Así es, se adelantaría la posesión del nuevo presidente rápido, nos dejaría don Guillermo y volvería a su despacho en el piso 20, no sé, de la matriz del Banco de Guayaquil, en fin. O puede irse a Panamá también, o sea, administrar allá el otro banco que tiene, en fin. Se adelantaría todo ese proceso de transición y no tendríamos una segunda vuelta. Ahora la gente tiene que saber que para ganar en una sola vuelta se necesita obtener al menos más del 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos con el inmediato competidor. Es decir, que quien esté segundo tenga, se me ocurre, 29% de votos, y quien esté primero haya obtenido el 40.0 algo, el 41% de votos, ¿ya?
si es que hay esa diferencia de más de 10 puntos y rebasó el umbral del 40% de votos, hay una sola vuelta. Chévere, ojalá que sea así, ojalá porque sinceramente nos ahorramos y Guillermito se termina yendo un poquito más. Me gustaría una reflexión tuya, Mauro, sobre Lasso. Lasso buscó 10 años el poder, porque parece que está pasándose muy desapercibido esto, ¿no? Porque parece que ya tanto es la poca acción del presidente que hasta se olvidan que terminó en fracaso, porque lo que está ocurriendo es que Lasso, el gobierno de derecha, el gobierno que a propósito, el presidente que lo promocionaron los medios, el presidente de los canales, el presidente de la revista, el presidente de las radios, no terminó, Mauro, y se está yendo en 2 años. O sea, nadie está hablando de eso y es realmente triste, ¿no? Primero decirte que creo que el hombre sigue viviendo en una burbuja, sufre de disonancia cognitiva, es decir, él vive en un mundo paralelo. Fíjate tú las declaraciones de él desde el momento en que disolvió la asamblea. Él dijo que eh, poco más y había actuado con generosidad, fue el término que utilizó, al desprenderse del tiempo que él podía ejercer el cargo como primer mandatario. O sea, casi, casi que nos dijo que nosotros le debíamos un abrazo de agradecimiento y una disculpa por no haber, o por lo que él hizo de adelantar elecciones al disolver la asamblea. Luego tú le escuchas en una entrevista con el diario El País de España, y cuando el periodista, no recuerdo, le dice, le consulta que por qué activó la muerte cruzada sin ambajes, sin ruborizarse, dice lo siguiente, que primero lo hizo porque él se lo debía, me lo debía a mí mismo, dice. Luego dice, por mi familia, segundo lugar. Tercero, dice, por mis electores, por quienes votaron por mí. Y en cuarto lugar, dice, por el pueblo ecuatoriano. O sea, al último estamos todos nosotros, o sea, en la cola, en el cuarto lugar de sus preferencias e intereses personales, estuvimos la gran mayoría de 18 millones de ecuatorianos para que él haya tomado esa decisión. Eso te refleja un presidente soberbio, vanidoso, que le está confesando a la prensa internacional que disolvió la asamblea por un tema de ego, porque él dice, me lo debía a mí. O sea, tenía esa pica, tenía ese pendiente, se hartó y dijo, no, esto a mí no me van a venir a tratar así, estos legisladores tales y cuales. Y digo, la asamblea tampoco es que era una maravilla, y siempre Claro, lo hemos dicho y lo hemos conversado contigo, claro. en fin, con honrosas excepciones, yo creo que muchos legisladores no dieron la talla, además algunos de ellos se quedaron con los churos hechos porque andaban feriándose como en mercado, vendiendo su voto, vendiendo sus conciencias y se quedaron al final sin nada, ¿no? Y eso tal vez es lo que más me alegra de la disolución de la asamblea, porque en verdad estos mercaderes de la política se quedaron en la nada. Eh, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir al final del día? Creo que lo de Lazo es un fracaso absoluto. 2 años de gobierno y sigue dando informes a la nación como si fuesen ofertas de campaña. O sea, ya son 2 años, pana, ya tienes que decir lo que has hecho, no lo que, no lo que vas a hacer. Y yo no sé quién le pasa las cifras. Ayer me parece que dijo que habían salido 1 millón de personas de la pobreza en el periodo de él. O sea, yo no sé quién le hace los discursos, si él los revisa antes, quién le cuenta, quién le pasa esos datos, pero yo quisiera que él salga por un momento y visite los barrios populares de Quito, de Guayaquil, a ver qué le dicen la gente y a ver si sienten lo mismo que él expresa en sus discursos. Mauro Andino, mi querido amigo, muchísimas gracias siempre por estar pendientes. Se viene un feriado, no sé si vas de pronto a salir. Te deseo pues que si vas a salir que lo hagas de manera tranquila, de manera correcta, de manera bien. Y pues nada, lo mismo la gente que está desesperada por un cambio. Creo que alguien decía, al menos el país está un poco más relajado desde el punto de vista que sabe que Lazo se va. Porque se va, porque Sí, se va. O sea, eso sí. es un punto positivo. Tus palabras para despedirnos, Mauro. Sí, desearles un excelente feriado. Es muy probable que viaje a mi tierrita, así A que bueno, Riobamba. pues vamos a ver si estoy ahí por la Sultana para ver si me como un hornadito, un ceviche de chochos con orejita, con trompita, así que ahí voy. Ese sí, el verdadero ceviche de chochos con cuero.
no el cevichochos, como Ya. les llaman por acá. Ajá. Pero bueno, que disfruten del feriado y como siempre les digo, sigámonos mutuamente en redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook encuéntrenme ahí como Mauro Andino Espinosa. Así que bueno, pues nos volveremos a ver la próxima semana, querido Nelson, Chao, y disfruta Mauro. del feriado. Abrazo Cuídate, enorme. chao. Adiós. Chao. Muy bien, ahí estuvo Mauro, mis queridos amigos.